brazos abiertos recibe. Tal y como somos, sus amor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, sus amor. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, sus amor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Muy buenas noches, hermanos. Espero que se encuentren muy bien y que el Señor les esté bendiciendo en esta semana. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo y en esta noche nos toca hablar del capítulo 19. ¿Sale? Entonces te voy a invitar a que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 19 y vamos a hacer una oración para que empecemos a darle lectura. Y te voy a invitar que me acompañes ahí donde estás a elevar una oración. Bendito Dios, en esta noche, Padre, agradecemos tu palabra, agradecemos, Señor, tu bondad, tu misericordia, Señor, porque has sido tú quien nos has sostenido. Y hoy, Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesús, que tú nos des la paz, que tú nos des, Señor, el pensamiento claro, Señor, para poder escucharte, Señor, y poder saber cuál es tu voluntad para nuestra vida, Señor. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que reforzar en mi vida, Señor, para ser mejor? Gracias, Padre. Te pongo en tus manos este tiempo a todos los que están escuchando esta palabra, Señor. Si tienen problemas, si tienen enfermedad, Señor, que tú, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, les des sanidad, les des, Padre, la paz que este mundo no les puede ofrecer, para que puedan ser también edificados, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Padre, por todo esto. Te agradecemos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues nada más quiero decirte antes de que comencemos la lectura, que en esta ocasión no te voy a poner las lecturas en la pantalla. Entonces, acompáñame, vamos a ir leyendo poco a poco. Esto lo vamos a hacer de manera versículo por versículo, para ver los significados, para ver los contextos de lo que está pasando y cuál es la enseñanza que Jesús nos quiere dejar en cada porción. Son 3 porciones de este capítulo, ¿sí? Y las vamos a hablar cada una de ellas y por qué la importancia, por qué Dios nos las dejó como testimonio, ¿sale?
Entonces, si tú no tienes Biblia en tu casa, puedes descargarlo en un celular, en un iPad, o puedes verlo directamente en una computadora. Si tú escribes ahí Mateo 19, te salen varias páginas donde viene la Biblia, para que puedas acompañarnos en esta lectura. Amén. Bien, recuerda que este video pues tú lo puedes pausar en lo que buscas tu Biblia, etcétera, y después le puedes dar play para que puedas seguir con la enseñanza. Ok, vamos a leer entonces Mateo capítulo 19, dice: Jesús enseña sobre el divorcio. Ok, vamos a abordar este tema que es un poquito delicado, pero es importante que nos quede claro, y también sobre todo qué significa, porque cuando Jesús habla de este tema no está hablando únicamente del divorcio, sino se refiere a los pecados en general, es cómo nos pueden afectar. Nos va a enseñar esto, el pecado, de dónde surge y cómo es que nos ha estado ganando terreno en nuestra vida, ¿sale? Dice: Jesús enseña sobre el divorcio. Versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Bueno, hermanos, aquí en primer lugar lo que vemos es dos tipos de personas que siguen a Cristo o que buscan a Cristo. La primera de ellas son aquellos que reconocen y entienden su necesidad de Cristo, que saben que en Él pueden encontrar descanso, pueden encontrar paz, pueden encontrar edificación, ¿sí? Y entonces estas personas, cuando Él pasa el río, le siguen, y obviamente cuando tú buscas a Dios de corazón, Él nunca te va a rechazar. Esto es una realidad, porque dice: le siguieron grandes multitudes, pero no dice, y pues ya, lo siguieron y ya, sino dice, y los sanó allí. O sea, Jesús estuvo con ellos, Jesús los atendió. Pero también hay otro tipo de personas que buscan a Cristo, pero no para seguirle, no para servirle, sino para desacreditarle. Entonces, este grupo de fariseos representa a estas personas que de una manera u otra tratan de justificarse a sí mismos, ¿sí? Justificar sus pecados, sus errores, lo que hacen mal, y desacreditar a Dios al mismo tiempo. Es que si Dios es tan bueno, ¿por qué los terremotos? ¿Por qué le cayó el techo de una iglesia a una de sus congregaciones? ¿No era Dios? ¿No estaba Dios con ellos? ¿Por qué los tsunamis? ¿Y por qué están muriendo los niños? ¿Y por qué esto y por qué el otro? ¿No? Entonces, existen estos dos tipos de personas: los que buscan a Dios de corazón y los que buscan a Dios para desacreditar. Entonces, tú tienes ahorita que entender de qué lado estás, porque el origen de uno y de otro es que uno reconoce su necesidad y otro niega su necesidad, y al contrario busca justificar lo que él hace o lo que él es, ¿sí? Entonces, esto es importante, que yo entienda de qué tipo de persona soy. Entonces, ellos hacen una pregunta, y esta pregunta tiene el propósito de descalificar a Cristo. Por eso te digo que este segundo tipo de personas siempre buscan desacreditarlo, decir que no existe, demostrar que no existe. Entonces, ellos le dicen, sacan un tema que es muy espinoso. Este es un tema muy espinoso entre el pueblo hebreo, porque aún entre los mismos sacerdotes, en los mismos fariseos, había grupos que unos estaban en contra del divorcio, otros estaban a favor del divorcio, pero iban desde los extremos, ¿no? Es que el matrimonio es inmaculado, entonces ya. Pero era una carga, o sea, ellos lo ponían como una carga. Y a lo mejor ustedes estarán diciendo, ¿y no, pastor? ¿Y no es una carga? O es que no conoce a mi esposa, ¿no? O no conoce a mi esposo. Bueno, vamos a ver por qué llegamos a esta forma de ver el matrimonio, ¿sí? Porque el matrimonio no es eso, no es una carga. Pero ahorita lo vamos a ver. Y otro grupo era el que decía, bueno, pues es que si tú no eres feliz, pues se pueden divorciar. Ahora, las mujeres no lo podían hacer, ¿eh? O sea, no era que si una mujer quería dejar a su esposo, lo podía hacer. Ellas no. Esta ley aplicaba solo para los hombres. Recuerden que en el pueblo hebreo, pues esta situación era muy así, ¿no? La mujer tenía un valor muy pequeño, ¿no? No es así, no era lo que Dios enseñaba, y por eso es importante que entendamos la Biblia, porque si no puede parecer
que la Biblia descalifica mucho a la mujer y no es cierto. Al contrario, la Biblia protege y nos advierte a los varones cómo debemos tratar a nuestras mujeres con tanto amor y tanto respeto, ¿sí? Bien, entonces ellos sacan este tema espinoso para que lo que Jesús conteste, si Jesús contestaba sí es lícito, entonces ya se iba a ir de un bando, y si decía no es lícito, pues se iba a ir del otro bando, pero el chiste es que se iba a dividir. Pero el problema es que la pregunta de estos hombres, al igual que los argumentos para decir que Dios no existe, surgen de la necedad del hombre. No tienen una base sólida, sino surge de la necedad del hombre por justificarse a sí mismo. Entonces, Jesús lo que hace es no entrar en este juego, no entra en el juego de les voy a hablar en su misma necedad, no. Entonces Él se remonta, y vamos a ver cómo les contesta. Él se remonta al origen, hermano. Tú tienes que entender los contextos, los orígenes del por qué las cosas, ¿sí? Entonces Él les dice, bueno, para que tú entiendas si es bueno o no, pues tienes que regresarte al principio. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Y les dice, respondiendo, versículo 4, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que los hizo al principio? ¿Quién los hizo al principio? Dios, ¿sí? Dios, está hablando del que creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los hizo, ¿sí? Dice varón y hembra, no dice varón que creía que era mujer o hembra que por dentro sabía que era un hombre, no. Varón y hembra los creó, como en toda la naturaleza, ¿sí? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿ok? Bien, ¿cuál es el propósito del matrimonio, hermanos? Aquí lo está dando Jesús, palabras del Génesis, del libro de Génesis, cuando Dios le da, hace que Adán y Eva se junten, hacerse una sola carne. Cuando tú te hiciste tus votos, tú te volviste una sola persona delante de Dios, con aquel hombre o mujer con quien te casaste. Ahora aquí pues muchos van a decir, pero pues oye, es que yo no sabía esto, es que pues yo ya estoy en mi segundo matrimonio, no lo sé. Quiero ser muy claro en este punto. Esta palabra está dirigida para los que ya conocen a Dios. Quizá algunos ya se habían casado antes y no conocían de Dios, entonces ahí ahorita vamos a hablar de ese tema también. Pero si en este momento tú estás escuchando ya la palabra, ya no tienes excusas para ser cobarde. Y al contrario, Dios lo que quiere es que tú retomes el origen y el valor principal del matrimonio para que te des cuenta que el matrimonio es algo maravilloso, algo hermoso que el Señor nos dio. Una pareja, una persona con la cual podemos compartir lo que tenemos. Y a lo mejor muchos van a decir, pastor, pues es que no conoces a quien me tocó a mí, ¿no? Pero tiene que ver con lo siguiente, y ahorita vamos a hablar por qué llegamos a esta perspectiva en la sociedad donde decimos, no, pues es que casarse ahorita está bien rudo, no ni casarse, mejor primero júntate. ¿De dónde surge esto? Porque este no es el origen ni es el propósito del matrimonio. Vamos a seguir leyendo. Así, versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto es una ley, es una ordenanza, ¿sí? Entonces, hermano, hermana, en la fe que tú ya conoces a Cristo, me dirijo a los que ya conocen a Cristo, si tú estás pensando en divorciarte, óralo, porque este origen tiene que ver con el pecado que está empezando a dominar tu corazón. No es tu pareja, no es tu esposa, no es tu esposo, sino es lo que ya entró en tu corazón y te está consumiendo por dentro. ¿Sí? Acuérdense que hablábamos del orgullo. Es un gran pecado el orgullo. Es un pecado que está destruyéndonos. ¿Sí? Entonces, dice, lo que Dios juntó, lo que Dios ya bendijo, no lo separa el hombre. Versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar cartas de divorcio y repudiarla? Entonces ellos le van a cuestionar, porque ¿qué crees? Que en la ley de los hebreos sí venía esta parte donde sí se podían divorciar. Y aquí viene, hermano, el origen de los problemas en las familias, en los matrimonios, el origen que lo despierta todo, las enemistades, los pleitos, las guerras, toda la injusticia que está en el mundo, viene de este problema. Versículo 8.
Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón. No es la voluntad de Dios que te divorcies. Ahora, no nada más es el divorcio, hermanos, es todos los pecados. No es la voluntad de Dios que haya tsunamis, pero tú sabes por qué son provocados estos, sabes por qué hay el cáncer, el SIDA, tantas enfermedades que están acabando con el hombre. ¿De dónde surgen? Surgen como consecuencia de nuestra depravación como humanos. Surge como consecuencia de que nos hemos hecho a Dios a un lado. ¿Sabes qué, Dios? Tú ya no tienes que intervenir. Es nuestra vida, son nuestras decisiones, hazte a un lado. ¿Sí? Entonces, Dios no está mandando que contaminemos el planeta como lo estamos contaminando. Dios no manda que los gobiernos hagan pruebas nucleares en el mar que está dividiendo, está haciendo cosas en las placas que están causando tantos terremotos. Y de verdad, o sea, la Biblia no lo menciona específicamente, pero infórmate, o sea, ponte a leer las noticias, ponte a leer los documentales, los reportajes que se levantan de estos temas que tienen que ver con la ambición y la corrupción que hay en el corazón del hombre, la ambición de querer más, de tener más. Hoy podríamos tener fuentes energéticas más limpias, seguras, pero no ocurre porque los intereses del hombre pues están sobre el petróleo y todo esto, y no voy a permitir que mi gran mina de oro se venga abajo solo porque hay un mejor descubrimiento. Y esto es la ambición del hombre, y entonces estamos consumiendo y estamos matando este planeta. Ahora, me fui de manera general, pero en la manera particular, hermano. ¿Cuántos problemas en mi casa hay que no se pueden solucionar porque soy bien orgulloso? Porque no quiero aceptar las cosas. Por la dureza de mi corazón. ¿Sabes que si ahorita un matrimonio que está en problemas o si estás enojado con tu hija, si tú hoy le dijeras, ¿sabes qué? Discúlpame por lo que te he hecho, perdóname. ¿Sabes que con esa sola palabra muchas cosas cambiarían en tu vida, en tu relación, con tu familia, en tu trabajo? Si tú le dijeras a aquel compañero que es bien grosero, ¿sabes qué? Si algo te hice, discúlpame, no ha sido mi intención. Pero no, ¿cómo me voy a humillar? ¿No? Yo me apellido Morales y como decimos aquí en México, se me sale lo Morales, ¿no? Y entonces por la dureza del corazón nos destruimos a nosotros mismos. Y Jesús les contesta, es muy fácil, por la dureza de vuestro corazón Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué les está contestando? Bueno, Moisés lo permitió porque ya no los aguantaba. Porque él era un hombre igual que nosotros y también tenía sus límites. Pero en el origen, en la voluntad de Dios, nunca ha sido así. Nunca ha sido, aunque la ley lo diga en ese momento, nunca fue voluntad de Dios que el hombre se corrompa, que el hombre destruya la naturaleza, destruya sus familias. ¿Sí? Y hoy vemos gobiernos, hoy vemos políticos que por tratar de congratularse con la gente levantan leyes, derechos que corrompen el principio de las familias, que crean confusión y caos solo por quedar bien, por ganar votos. Y esto es lo que estaba pasando. No hay sabiduría en el hombre porque el hombre ha hecho a Dios a un lado. Entonces tú no hagas a Dios a un lado, hermano. Deja que Dios intervenga en tu vida. Pídele dirección para que tu corazón no se endurezca. Para que tu corazón no se endurezca, porque el endurecimiento del corazón trae destrucción. Y si tu corazón es el endurecido, pues ¿quién crees que va a ser destruido? Primero tú y después los que te rodean. Porque siempre nuestras consecuencias afectan a los demás. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron hasta ahí, hasta el 9. Entonces, hermanos, aquí Jesús en el versículo 9 habla ya de una depravación total. O sea, cuando un corazón está duro, entonces su mente se empieza a nublar. Y empiezas a hacer tonterías. Y empiezas a hacer cosas que no. Sí. Habla de cómo rompemos el principio de todo. Hablando, por ejemplo, del tema de la sexualidad. Dios nos hizo hombres y mujeres que sexualmente podemos unirnos, pero
El propósito de esto es una bendición, pero nosotros lo hemos corrompido, hermanos. ¿Sí? Y ahora, ¿qué daño nos hemos hecho con eso ahorita, con tanta tecnología? Se dice que ya, por ejemplo, el número de páginas pornográficas en el mundo asciende a millones, y es increíble que algo así crezca, y tiene que ver por la condición del hombre, la depravación que esto empieza a surgir en nuestra sociedad. ¿Sí? Entonces, cuando Dios dice, y bueno, pues es que entonces ya se va a ir y se va a casar con la otra, y se va a ir a casar con el otro, lo que está diciendo es, y entonces ya empezamos a contaminarnos todos, porque es como el coronavirus. Se infecta, el pecado empieza a infectar. Y entonces un día, hace 20 años, yo veía en la escuela a mis compañeros de la escuela primaria, pues su papá, su mamá, y era raro el caso de aquellos que no tenían papá o mamá. Pero ahora es muy común. Ahora es raro es el que tiene a su familia completa. Y esto tiene que ver por cómo Satanás ha trabajado por corromper el corazón del hombre, y nosotros lo permitimos, porque nos gusta el pecado. ¿Sí? Y aquí viene, fíjense lo que le dicen los discípulos. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. ¿Ven el pensamiento simple que tenemos? Y así le contestan los discípulos, de una manera tan simplista. ¿Sí? Dentro de la lógica existe este tipo de pensamiento que se le conoce como pensamiento simple, como si fuéramos niños. ¿Sí? Entonces, los discípulos contestan de esta manera, pues si es así de rudo, no conviene casarse, porque ellos también tenían una perspectiva de que era un castigo, o era no, pues está muy feo, ¿no? Eso, ¿no? ¿Qué les dice Jesús? Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Aquí se refiere al celibato, hermanos. Ahora, tenemos que entender lo que representa. Un eunuco es una persona que en aquel tiempo era un esclavo. ¿Sí? Un eunuco era un esclavo, para que lo entendamos bien. Estas personas servían a los reyes para cuidar a sus harems, sus lugares donde tenían a todas sus esposas, y pues para que este hombre no se metiera con aquellas mujeres, ¿verdad? Este era el origen de estas personas. Pero ¿qué representa el eunuco? El eunuco representa aquel hombre que está esclavizado. Ahora, dice aquí que hay 3 cosas por las que nos podemos esclavizar. Número 1, los que nacieron así del vientre. Cuando tú naciste, hermano, tú ya traías cosas que te esclavizaban. A lo mejor cuando tú naciste, pues tu papá ya era alcohólico, o en tu casa ya había pobreza, o en México ya había violencia. Entonces hay muchas condiciones que no dependen de nosotros, que ya están ahí, y nos esclavizan, y nos estresan, y nos roban el gozo. ¿Sí? Ese es el primer tipo de esclavitud que el hombre vive. El segundo tipo de esclavitud dice en el 12, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Es decir, cuando nacemos, alguien nos lastima, alguien nos daña, y eso nos marca. Y son de aquellas personas que se empiezan a amargar en su vida por lo que les hicieron en su niñez, por lo que les hicieron en su juventud, o por lo que les están haciendo. Es que no, mi jefe me trata bien mal, y entonces estamos esclavizados a eso, por otra persona, por lo que otra persona hace. ¿Sí? Y dice otro, hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos. O sea, hay decisiones en nosotros que nos causan esclavitud. O sea, Dios no te dijo, ve y saca ese crédito que no puedes pagar y que ahorita te están ahí llamando y pague y pague y pague. ¿Sí? Dios no te mandó a eso. Por eso termina diciendo Jesús, por causa del reino de los cielos. Y este es otro tipo de esclavitud que la Biblia habla, que es cuando nos entregamos a Dios. Cuando nos entregamos a Dios. Entonces, hermano, siempre vamos a ser esclavos, pero creo que aquí la situación es saber quién es nuestro amo. Si le sirvo a este mundo, me va a destruir. Si le sirvo a Dios, me va a restaurar, me va a levantar, me va a bendecir, me va a guardar, me va a dar vida eterna.
que eso es lo más hermoso. Dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, viene el tema del divorcio, y él dice, Jesús, sí, o sea, sí hay personas que de forma natural no se van a casar, no esto, porque son eunucos, pero hay de eunucos a eunucos. Entonces, la enseñanza de este pasaje tiene que ver con la esclavitud del hombre hacia el pecado. Bueno, hay personas que se van a esclavizar al pecado, pero hay otras que se esclavizan a Dios. Y yo sé que cuando digo esclavizar suena como muy fuerte, no, ¿cómo? No, pero entendamos que es una idea que representa es a quién estoy ligado, a quién sigo, ¿sí? Y vamos a ver ahorita aquí otro ejemplo de otro hombre que estaba esclavizado y aparentemente estaba libre, ¿sí? Entonces, hermanos, vamos a pasar al segundo pasaje que es del 13 al 15. Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Otra vez los discípulos. Ahora, ¿por qué los discípulos rechazaron a estos niños? Porque recuerda que los niños pues, son poca cosa, ¿eh? Los niños no son valiosos en ese momento porque no elaboran, no trabajan, no les sirven ni a los romanos ni a los judíos, no dan limosnas. Entonces, pues, ¿de qué sirven los niños? Esa era la manera en la que pensaban en aquel tiempo. Entonces sí había como un poquito de reserva y sobre todo, se le van a acercar al maestro, ¿no? ¿Cómo vas a acercarte al iluminado de Dios? Pero a diferencia de nosotros, Cristo entiende que el que se dice ser hombre de Dios es el más humilde de todos. Es el que tiene que demostrar más humildad. Y entonces Jesús les dijo, dejen a los niños venir a mí. Déjenlos. ¿Por qué los detienen? ¿Por qué los detienes? Y les va a decir que lo que hacen es muy peligroso, Dice, y no se los impidan porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, bien, aquí de manera literal, pues el maltratar a un niño, el alejar a un niño, pues nos puede traer consecuencias muy graves, muy, muy graves. ¿Sí? Entonces, aquí Jesús reprende a los discípulos y les dice, ¿por qué se los impiden? Déjenlos que se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué significa la figura de un niño? Y lo vimos en el capítulo anterior, que decía, si el que quiera ser mayor, pues hágase como uno de estos niños. Lo que trata de representar y lo que representan los niños en la Biblia es la pureza del corazón, ¿sí? Lo bello de un niño, si ahorita está con su amigo y se pelean por un juguete, bueno, a los 5 minutos ya están jugando otra vez. ¿Me perdona? Sí, vamos a jugar. Y aquí no pasó nada. Y si le preguntas al niño, oye, ¿te enojaste ayer con fulanito? Y él te dice, no me acuerdo, no. Este es el corazón de un niño. ¿Sí? Y yo he visto personas, matrimonios que es que mi hijo jugó con tu hijo y le pegó a mi hijo. Y entonces los papás se pelean a muerte y se dejan de hablar por años, décadas, siglos. Y al otro día los niños ya están jugando otra vez. Y esto es increíble, ¿no? Que no podamos tener ese corazón. Por eso dice, de los tales es el reino de los cielos. Es decir, que quien tiene el corazón de un niño, la nobleza de un niño, es capaz de percibir el reino de Dios. Es capaz de percibir la voluntad de Dios. Es capaz de escuchar la voz de Dios y seguirla. Por eso los discípulos tenían muchos tabús. Cuando somos adultos, hermanos, durante nuestra vida vamos creando muchos tabús, muchas barreras en nuestra vida, prejuicios en nuestra vida que nos impiden tener un corazón de niño. Y tú tienes que identificar cuáles son tus prejuicios, cuáles son tus barreras, porque estos hombres seguían a Jesús, pero seguían sin aprender de Jesús. Y a lo mejor hoy tú puedes ser un cristiano de 30 años, pero sigues sin tener el carácter de Jesús. Y cuando te ve la gente, uy, ahí viene este cuate, ¿no? Ya nos va a empezar a criticar y nos va a empezar a decir que somos bien pecadores. No, hermano, ten cuidado con tus prejuicios, porque dice que el que tiene corazón de niño, está cerca del reino de los cielos. Y versículo 15, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Cuando tú tienes el carácter de un niño, el corazón de un niño, hermano, la presencia de Dios está en tu vida, en todo momento. Eres el instrumento del Señor. Hay bendición para ti, hay bendición para los que te rodean, ¿sí? Y esto tiene que ver con humildad. Vamos con el último pasaje, para no alargarnos mucho.
el joven rico. Joven rico. Ese es un pasaje muy famoso, vamos a leerlo. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Bueno, primer error, hermano. Primer error. La vida eterna no se obtiene por lo bueno o malo que yo sea. He conocido mucha gente que tú le hablas de Cristo, oye, acércate a Cristo. No, pero pues yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, al contrario, mira, yo ayudo y dono y doy. Está bien, pero no estamos hablando de las obras, estamos hablando de la salvación del alma. Estamos hablando de la vida eterna. Tú no vas a entrar al cielo por haber hecho buenas obras, que eso es uno de los temas más importantes que nos diferencian al cristianismo de la iglesia popular. La iglesia popular trata y hace situaciones donde a través de tus obras tú vas a ganar el favor de Dios y no. La Biblia dice que es a través de la fe. Y después de la fe vienen las obras. Cuando yo creo en Dios, el Señor me transforma. Y como me ha transformado, pues mis obras, la manera en la que yo voy a hacer, va a ser cosas buenas. ¿Ok? Entonces este joven viene creyendo que lo que había hecho, pues era muy bueno. Y entonces le dice, ¿qué más tengo que hacer? Jesús no se enoja. Jesús le dice, versículo 17, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Es decir, hermano, para entrar en la vida eterna, tú obedece a Dios. Obedece a Dios. No hay más secretos. No obedezcas al hombre, obedece a Dios. ¿Sí? No obedezcas las religiones, ni las denominaciones. Es obedecer a Dios. Él le dijo, versículo 18, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Híjole, quiero decirte algo. Jesús siempre nos va a confrontar con lo que más nos duele. Con aquellos pecados que hay en mí, que no quiero dejar. Y me va a confrontar y me va a quebrantar para que yo los deje. Este joven se siente muy seguro, ¿veo? Es que yo soy súper bueno, ¿no? Yo ayudo a las personas, yo doy al Teletón, yo voy a dejar despensas ahorita en el coronavirus, yo hago esto, no, soy bien bueno yo. Y le dice, bueno, ¿qué más tengo que hacer? Bueno, haz la ley. Bueno, ¿cuáles? ¿Qué parte de la ley? Y Jesús le empieza a dar los mandamientos, hermanos. Pero ahora no le da todos los mandamientos. ¿Qué mandamientos le da? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Todos estos, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo. Estos mandamientos tienen que ver con el prójimo. No le dio los primeros mandamientos que tienen que ver con Dios, del Sabbat, de amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente. No, le da los que tienen que ver con el prójimo. ¿Ok? Entonces, tú amas a tu prójimo. Sí, no, pues yo soy perfecto. Ok. Lo que Jesús está haciendo es decirle, bueno, demuéstralo. Demuéstrame que tú estás siguiendo estos mandamientos. Dame hechos que te corroboren lo que estás diciendo. Ahora, ¿por qué lo hace Jesús? Porque Él conoce su pecado. Y Jesús conoce tu pecado y el mío. Y nos va a poner en situaciones donde vamos a tener que renunciar a ese pecado para poder seguirlo. Si tú quieres ser bendecido, hermano, tú tienes que renunciar al pecado. Si tú tienes problemas con robar, con el vicio, con el adulterio, con la fornicación, Dios te va a poner en situaciones donde te va a decir, en este momento tú tienes que renunciar. Dios no te va a hacer sentir un día mágicamente, ay, como que ya no quiero esto en mi vida. No, es una decisión consciente, no es un sentir, es una convicción, es consciente. ¿Sí? Y este joven lo hace consciente haciéndole el siguiente reto. No sabemos si realmente lo iba a dejar o no Jesús, no lo sabemos. La Biblia nos dice que sí, y una vez que dijera que sí, le iba a decir, no es cierto, o le iba a decir, muy bien, pues hazlo. O sea, él le dice, hazlo. ¿Cuál fue la reacción de este joven? Jesús conocía el pecado de este joven, que era la vanidad.
la vanidad. ¿Sabes por qué hacía buenas obras? Porque a este joven le gustaba ser reconocido. Le gustaba que la gente le dijera, ay, qué bueno eres, ay, qué gran hombre eres, ay, no, tú eres un instrumento de Dios. Le encantaba. Y Jesús va a tratar ese problema con él. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta del joven? Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue ¿cómo? Triste, porque tenía muchas posesiones. Ok, ¿qué representan las posesiones, hermanos? Representan las cosas que me atan. Las cosas que me atan a esta vida. Porque Dios le dice, para que tengas tesoros en el cielo. ¿Qué no se supone que por eso él hacía buenas obras? ¿No se supone que por eso él estaba buscando a Cristo? Porque anhelaba la vida eterna. Y él le dice, bueno, ¿quieres la vida eterna? Pues tienes que deshacerte de esta vida. Ahora la pregunta es, ¿esto aplica para todos, hermanos? No, lo que está haciendo aquí es que las riquezas y el reconocimiento para este joven era lo más importante para él por encima de Dios. Y para seguir a Dios tú no puedes tener nada por encima de Dios. Ni siquiera tus hijos ni tu esposa. Y a lo mejor muchos se van a escandalizar de esto. Pero quiero decirte por qué Dios lo hace de esta manera. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, digo que amo a Dios, no, es que yo a Dios lo amo, pero trato mal a mis hijos, a mi esposa. ¿Será congruente o no será congruente? Claro que no es congruente porque la Biblia me enseña que yo debo tratar a mi esposa como a vaso frágil, amarla. Y eso no es amor, maltratarla no es amor. Entonces no es cierto que Dios es mi primer lugar en mi vida, porque en primera no lo estoy obedeciendo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando genuinamente tú pones a Dios por encima de todo? Ah, bueno, yo amo a Dios, entonces Dios me exige que sea un buen esposo para mi mujer. Estoy hablando de mi ejemplo, hermano, pero esto aplica para todo. Entonces mi esposa puede estar tranquila y en paz, porque sabe que yo le voy a ser fiel o que yo no la voy a maltratar, no por lo que yo sea, sino porque Dios está conmigo y sabe que mi amor es hacia Dios. Entonces cuando yo tengo ese amor de Dios, también puedo amar genuinamente a los demás. ¿Sí? Y este joven no lo entendía. Quiero la vida eterna, pero la vida eterna la quiero como una posesión más. Es decir, su egoísmo, su ambición estaban por encima de Dios. Y no puede seguir a Dios así. ¿Ok? Entonces Jesús, pues se va el joven, no lo detiene. Dios no le va a rogar a nadie, hermanos. Si tú quieres seguir, si tú quieres ir a la iglesia, si tú quieres orar, pues es tu decisión. El único que sale beneficiado eres tú. Dios no se beneficia, pero sí nos ama y le duele que no lo busquemos. Versículo 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ahora, entonces la riqueza es pecado. No, el problema es que muchos relacionan la riqueza con la bendición. Es que tú eres pobre porque estás maldito, no, Dios está lejos de ti. No es cierto, eso no es cierto, hermano, es una falacia, es una herejía. A algunos les es dado ser ricos, a algunos les es dado ser pobres, pero cada uno debe entender que lo más importante está después de esta vida. Y por eso debemos vivir dignamente. Dios levantó al hombre más rico que ha existido en este mundo, ¿sí? Que fue Salomón, y fue su siervo. Tuvo sus errores y todo lo que tú quieras, pero fue Dios. Abraham lo prosperó y todo esto. Puedes remontarte al Antiguo Testamento, cómo levantó reyes, levantó hombres que le siguieron, muy poderosos, ricos. Pero también tenemos hombres como Pedro, como Pablo, que no tenían un hogar, que tenían que buscar cada día para seguir la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo dice, yo puedo tener mucho o no puedo tener nada, y yo sigo amando a Dios. Para mí eso no es importante, porque lo más importante ya lo tengo, que es la vida eterna. ¿Sí, hermanos? Entonces rompamos con este estigma. Si tú ahorita te estás pasando por una situación económica o de enfermedad, no es porque Dios te esté castigando, es porque quizá Dios está tratando contigo algo, y tú tienes que preguntarle, Señor, ¿por qué? ¿Qué me quieres enseñar a través de esto? ¿Sí? Bien, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Otra vez, ¿no? Su pensamiento simplista. No, pues ¿para qué voy a la iglesia? Si así se va a poner, mejor ya. No, hermano,
Al contrario, Dios está tratando de aclararte las cosas para que veas que no son como parecen. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ciertamente tú no podrías cambiar la situación en tu casa por ti mismo. Tú no podrías restaurar a tu matrimonio por ti mismo. No lo podrías hacer, hermano. Porque somos hombres, somos humanos y estamos sujetos a la imperfección. Pero Dios sí lo puede hacer. ¿Y cómo lo hace? Bueno, cuando yo lo invito a mi vida, Él empieza a transformar las cosas. Y si yo le obedezco, hermano, entonces empiezan a ocurrir los milagros. Entonces respondiendo Pedro, versículo 27, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Okay? ¿Qué quiere decir todo esto? Porque, si yo soy simplista, ahorita en este momento, los que están buscando que Dios tropiece para yo justificarme, están diciendo, ¿ya ves cómo puede Dios decir que dejemos a las familias y a mis hermanos? No, hermano, lo que está tratando de decir es, si tú no dejas algo que está por encima de Dios en tu vida, no puedes seguirlo, porque tú lo vas a destruir. Dios tiene que ser el primer lugar en mi vida. Si tú pones tu trabajo en primer lugar que Dios, si tú pones a tu esposa, a tu esposo en primer lugar que Dios, si tú pones a tus hijos en primer lugar que Dios, Dios no puede bendecir tu vida. Puede tener misericordia de ti, sí, como lo ha tenido hasta hoy, y por eso hoy estamos aquí, incluido yo, para escuchar su palabra. Esa es su misericordia. Pero de eso a que merezcamos algo, hay mucha diferencia. Entonces, Dios sabiendo que tú y yo éramos incapaces de vivir una vida en paz, de vivir una vida en bendición, proveyó a su Hijo Jesucristo para que tú y yo podamos ser restaurados. Por eso le dice Pedro, oye Señor, yo sí he dejado mi casa. Mira Pedro, ni te jactes. Como esperando que Jesús le dijera, no, pues muy bien, Pedro, te felicito. Y le dice, no, muchos lo van a hacer. Pero la recompensa de estas personas no es en este mundo. Hermano, cuando tú sigues a Dios, la recompensa no es en este mundo, no son las riquezas. Son bendiciones del Señor, sí, claro, el Señor te va a bendecir, te va a restaurar tu vida en este mundo. Claro que lo puede hacer y lo va a hacer, de verdad. Pero no es el propósito principal. El propósito principal es que tú y yo un día veamos a Jesucristo cara a cara y Él nos pueda decir, pásale, bien, eres un buen siervo. Has ganado la vida eterna y como obedeciste, entonces tu descendencia, tu familia, tu matrimonio, todo el Señor lo está restaurando. Y esa es la confianza que tenemos. Por eso dice el versículo 30, y con eso termina Jesús, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿De qué está hablando? Como la ley de este mundo no es como la ley de Dios. Dios exalta al que se humilla y Dios desprecia y humilla al que se exalta a sí mismo. Por eso el tema de los fariseos, por eso el tema de los niños, por eso el tema de este joven rico que está por encima de Dios. ¿Cómo está tu corazón en humildad? Sabes, hoy Dios podría cambiar todo el día de hoy si tú quisieras. Claro, el problema somos nosotros. Dios ahorita podría cambiar muchas cosas, darte trabajo, sanarte, levantarte, etcétera. Pero si tú no eres capaz de hoy pedir perdón, si tú no eres capaz hoy de ya perdonar, lo demás no puede ocurrir, no sería lógico. Entonces, si tú quieres que hoy, en este momento que tú estás escuchando esta palabra, ocurra un milagro en tu vida, empieza por tomar una decisión. Señor, si tú restauras mi vida, Padre, ayúdame. Si tú restauras mi vida, Señor, yo voy a hacer lo que me toca hacer.
Yo voy a pedir perdón, yo voy a echarle más ganas a mi trabajo, Señor. Yo voy a restaurar esta relación con mi familia o con mis hijos. Voy a ser un mejor padre, voy a ser un mejor trabajador, voy a ser un mejor siervo en mi iglesia, Padre, etcétera. Sí, hermanos, yo sí quiero hacerte hoy una exhortación. Hay cristianos 10, 20 años que todavía siguen dejando las cosas de Dios por la familia. Es que hoy tenemos reunión, entonces pues no voy a ir a la iglesia, pastorea, aunque sea líder. Y no es solamente en dirección de vida, esto ocurre en todos los años de experiencia, yo mismo lo viví. Y es porque no hemos entendido qué es más importante. Amigo, amiga, tu trabajo es importante, todo esto, pero yo te invito a que tú pongas a Dios en primer lugar y podrás experimentar entonces los milagros en tu vida, la bendición de Dios en tu vida, como yo lo puedo testificar. El día que yo puse a Dios en primer lugar en mi vida, el Señor empezó a sanar mi matrimonio, a mi familia, a mis hijos. Sin ser perfectos, el Señor ha estado con nosotros y a pesar de nuestra imperfección, podemos tener bendición cada día en nuestra vida. El Señor quiere esto también para ti. Amén. Vamos a orar y terminamos en esta noche. Bendito Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, aún hoy tú nos hablas, Señor, con palabras fuertes, con palabras claras, para retarnos, Señor. Pero no por molestarnos, Señor. Yo sé que lo haces porque nos amas. Para mí hay muchas cosas que reflexionar, Padre, con respecto a esta palabra, Señor. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a poner por obra lo que acabamos de escuchar. Para que entonces, Señor, las cosas cambien en mi vida. Para que entonces, Señor, las cosas cambien en lo que soy, en lo que puedo llegar a ser, Señor, si te obedecemos, Padre. Bendice a cada uno de los que hoy nos escuchan. Bendice en sus hogares, Señor, en su salud, en sus trabajos, Señor. Si alguno no tiene, Señor, qué comer, yo te pido que ponga los medios para que llegue esta bendición. Si alguno no tiene trabajo, si alguno no tiene salud, Señor. Tu palabra dice que toda enfermedad tú llevaste a la cruz y que todas nuestras cargas, Señor, tú las llevaste, Padre. Te ruego, Padre, que toques el corazón de los que hoy escuchamos esta palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, a los que estamos en la iglesia, Señor. Y guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues que el Señor les bendiga. Nos vemos el día domingo para seguir aprendiendo más de la palabra. Y llévate la palabra del día de hoy como un reto. Llévatelo como un reto. No es personal, gracias a Dios no sé quién está viendo este video. Entonces, hermano, puedes saber que no es personal. Dios está hablando. Dios está hablando. Y quiere tu bendición. Quiere que seas feliz. Quiere que encuentres felicidad y paz en tu vida. Pero para eso hay que pelear. Hay que ser valientes y obedecer su palabra. Amén. Que el Señor les bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos el día domingo.